Por más de 120 años, la monumental e histórica Torre de Piedra de Santa Cruz de El Quiché ha sido testigo mudo de muchos acontecimientos acaecidos en esta cabecera municipal. También ha sido motivo de inspiración para poetas y escritores. Ha visto pasar varias generaciones y se ha convertido en un símbolo representativo de esta tierra añorada por muchos quichelenses. Esta torre es un símbolo arquitectónico y místico para los habitantes del departamento. Un ambiente muy sano, limpio y acogedor se respira al estar en el centro histórico de esta maravillosa ciudad. No es para menos con semejante paisaje que forman la centenaria Torre de Piedra y la iglesia catedral, como así también el armonioso diseño de 3 parques que adornan incomparablemente a la ciudad de los eternos celajes. Los datos históricos a los que tuvimos acceso indican que la construcción de la torre estuvo dirigida por el maestro constructor Vicente Ávila y fue inaugurada con motivo del segundo aniversario de la toma de posesión del presidente José María Reina Barrios el 15 de marzo de 1894, cuando el reloj de la torre marcaba exactamente las 12 del mediodía. Como dato curioso, cabe mencionar que muchas personas afirman que este monumento nacional fue construido con piedras extraídas de la ciudad sagrada de Gumarcaj. Otros coinciden en afirmar que las piedras fueron extraídas de una comunidad llamada Xesic, de este municipio. A ciencia cierta no se sabe, pero lo cierto es que el conjunto de piedras extraídas de cualquier lugar, colocadas en armonía y dedicación, dieron origen a la monumental Torre de Piedra de Santa Cruz de El Quiché. Este monumento fue construido exactamente en el centro histórico de la ciudad, uno de los pocos vestigios que aún quedan. Con el avance moderno de la ciudad, se ha perdido muchas construcciones antiguas de la ciudad colonial. La Torre de Piedra fue construida en el centro del edificio de gobierno de aquel entonces. Hoy alberga las oficinas administrativas de Gobernación Departamental y ha sido declarada Monumento Nacional por el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Históricos datos contienen los escudos que están colocados a los lados de la torre, desde donde se origina que la Torre de Piedra fue construida por la Junta de Fomento de ese entonces. La construcción de esta torre duró 8 años, de 1886 a 1894, y fue inaugurada el 15 de marzo de 1894. Un monumento más de nuestro hermoso departamento del Quiché y de nuestra bella Guatemala.